Creo que esta es la primera vez que me voy a arriesgar a hablar de un videojuego diametralmente diferente al que están acostumbrados de ver en este canal. Pero es que sinceramente, desde que se anunció hace casi ya 3 años, estuve muy al pendiente de su desarrollo porque sabía que iba a ser un título increíble y extraordinario. Y es por eso que hoy quiero no solo así como yo decidí darle una oportunidad a este título, sino que ustedes se la den a este video, en caso de que hayan escuchado bastante hablar sobre Mouse P.I. for Hire, un título indie shooter ambientado en las animaciones Rubber House de los años 20 y 30, que sinceramente captó mi atención por completo y que merece la pena probar. Sin nada más que decir, buenos días, tardes o noches y sean bienvenidos una vez más, porque hoy te voy a hablar de qué es Mouse P.I. for Hire. Empecemos. Empecemos respondiendo la pregunta del millón. ¿Qué queso se supone que es Mouse? Mouse es un título indie shooter de estilo Rubber House de acción rápida desarrollado por el estudio de videojuegos polaco Fumi Games, siendo este de manera oficial su primer título. El mismo, como dijimos, es un shooter, pero no simplemente eso, sino uno que guarda una historia de comedia oscura noir centrada en la vida del detective privado Jack Pepper, que luego de la desaparición de un importante mago en la ciudad de Mouseburg se ve envuelto en una serie de misterios que empiezan a destaparse dentro de una ciudad podrida, producto de la corrupción de sus policías, las acciones viles de la mafia y una enorme trama que se expande conforme nos abrimos paso a punta de plomo. Por supuesto que como un buen shooter, este mismo me recuerda a títulos antiguos clásicos como el mismísimo Doom, no solo por la estética de sus niveles, sino por el cómo se ven sus personajes, estando en entornos 3D completamente coloreados de blanco y negro, pero siendo animaciones en 2D que se sienten distintos pero a la vez encajando de manera perfecta dentro de la propia identidad visual del juego. Y por eso mismo me recuerda a los juegos clásicos de Doom, porque tienen esa vibra, pero rescatados para la actualidad en una estética y ambientación completamente diferentes. El título por supuesto que está disponible para PC, pero también en distintas plataformas como Xbox, PlayStation 5 y Nintendo Switch 2. Hay un par de cosas que me gustaría hablar sobre este juego que absolutamente merecen ser comentadas. Lo primero que todo, y creo que es el principal atractivo de este juego, es su identidad visual y su estética inspirada en las animaciones Rubber House. Para aquellos que no estén familiarizados con lo que este estilo antiguo representa, es como una combinación brutal entre títulos como Cuphead y Bendy and the Ink Machine. De hecho, sonará gracioso, pero me recuerda muchísimo a este último, ya que hace muchos años atrás, The Medley dijo que querían hacer un juego titulado como Bendy and the Silent City, que sería algo parecido a lo que terminaría siendo Mouse, un título shooter que sería algo parecido a esta misma idea, aunque Medley nunca lo desarrolló y esa antorcha quedó para Mouse. Que en síntesis es básicamente lo mismo, solo que ambientado en una ciudad llena de musarañas y ratones. La cantidad de armas que tiene también me impresiona, y cada una de ellas se integra a la historia de manera orgánica y excepcional, y cada una tiene un uso y función específico que te ayudan muchísimo a familiarizarte. Mi favorita por supuesto es nada más y nada menos que la Tommy Gun, la cual hace que las ráfagas de disparo sean precisas y mejores que las de muchas otras armas. Cada una tiene una potencia, alcance, daño y velocidad distintas, y esta se puede mejorar gracias a la tienda de Tammy, personaje que me encantó por cierto. Encaja demasiado bien siendo súper optimista frente a la actitud amargada y antipática de Jack. Precisamente Jack es de quien quería hablar, y es que se siente como el típico investigador noir que va colocando pistas y emite un monólogo oscuro que solo él puede escuchar. The underbelly was crawling with lice, or maybe mice. Either way, it stank worse than a campaign promise. All the grime from up top washed down here. And if I wanted to find the missing shrews, I had to push through. En un mundo cómico, él parece ser el único que mantiene la seriedad y el tono oscuro en todo momento, lo que le hace ganarse muchísimo el respeto de Wanda, su jefa. Y por supuesto de los demás personajes que hay dentro de este título. Todos sus diálogos son estupendos y de cierta manera me recuerdan muchísimo a los que puede tener Leon de la saga Resident Evil, soltando comentarios sarcásticos cada que puede referente a situaciones que le suceden. Esto en parte me gusta porque le da muchísima personalidad a Jack y lo hace lucir como un personaje súper interesante. Y hablando de Resident Evil, se nota muchísimo la inspiración que hubo en este juego, tanto así que hasta se tomaron la molestia de agregar referencias a este juego. Y
Y es algo que me encantó, ya que durante todo el título se puede notar que hay un montonal de referencias, guiños, sátiras y comentarios sarcásticos a la vida real, videojuegos, series y muchísimo pero muchísimo más. Es un juego que con el característico toque roedor propio de esta ciudad. Es un juego que hace bastante uso de la comedia para contar su historia. A menudo es una sátira a todo ese estilo de vida antiguo, o más bien caricaturizado hasta un punto que es cómicamente exagerado. La verdad es que no me desagrada este concepto para nada y es un buen uso del estilo Rubber House que no veía desde Cuphead. La mayoría de títulos que intentaban hacer esto o fallaban rotundamente o se sentían como copias baratas que simplemente querían hacer referencia a ese estilo de dibujo antiguo. Y es una pena porque es un estilo tan interesante y único que realmente merece ser explorado de mejor manera. También he notado cómo las ilustraciones, aunque no están 100% hechas a mano como en Cuphead, sí que logran mantener esa esencia y eso me gusta muchísimo. No me cabe la menor duda de que los desarrolladores pusieron muchísimo amor en este título y eso se nota al jugarlo. Con tan solo escuchar la música, que de paso fue hecha por una de mis bandas favoritas, Caravan Palace, no me queda duda de que es prácticamente un sueño hecho realidad, pero convertido en videojuego shooter de acción rápida. Mouse es definitivamente una propuesta implacable que vale la pena de mirar, sobre todo si te apasionan los videojuegos indie, algo que no se puede decir mucho de otras reseñas hechas por grandes sitios de críticas como IGN, las cuales calificaron de manera negativa a este título por tener demasiado queso. Es algo absurdo, un juego de ratones tiene exceso de queso para IGN y por eso es injugable. Yo dudo que las críticas a este punto de parte de los críticos valga la pena tomarlas en cuenta, y por eso recomiendo probarlo, porque realmente una cosa es lo que te pueda contar un simple ser humano como yo, y otra la experiencia que puedas tener después de invertirle horas de juego. Lo único destacable que me gustaría comentar es que el juego, aunque desafortunadamente no cuente con doblaje, sí tiene localización en español y varios idiomas, pudiendo disfrutarlo en español si es que no quieres verlo en inglés y viceversa. Y lo mejor de todo es que las adaptaciones están muy bien hechas, los chistes no pierden gracia y se mantiene la coherencia todo el tiempo. Si tuviera que recomendar un título, definitivamente te diría que pruebes Mouse PI for Hire cuando tengas una oportunidad, sobre todo si tu fuerte es el de los shooters. Los jefes no son tan complicados al principio, aunque va aumentando tiempo con tiempo y las peleas son entretenidas y nunca te dejan mal. Honestamente, es un juego que merece muchísimo la pena y que no importa las 1001 críticas que le hagan, me parece que es una obra de arte que merece ser apreciada por la calidad que trae, no solo en lo visual, artístico, sino en su jugabilidad. Y siento que el equipo detrás de este título hizo un trabajo estupendo. Pero bueno, dime tú abajo qué opinas sobre Mouse en los comentarios. ¿Te gustaría probarlo? ¿Has visto sobre este juego? ¿Te gusta la idea de que traiga nuevos títulos completamente diferentes al canal? Te estaré leyendo abajo en los comentarios. Me gustaría saber qué otros videojuegos te gustaría que trajera y que reseñara como parte de una sección diferente. Antes de despedirme, me gustaría saludar a los miembros del canal. Un saludito para Mónica Juliet, Calypso Senpai, Sugiya Sokovia e Ibidomi. Quiero disculparme si no he subido videos tan recientemente, ya que me había enfermado de una gripe y de hecho este video lo estoy grabando así que me gustaría disculparme y espero poder subir más videos esta semana lo más pronto posible. Sin nada más que decir, nos vemos y hasta la próxima.